Bueno, continuando un poco más con la explicación, cabe recalcar lo que es RS, S y FOA de una manera más detallada. RSS es un formato de archivo basado en un formato XML que sirve para recoger contenidos publicados en una página web que tienen referencias a contenidos publicados en las páginas web. En cambio, FOAP es una ontología entendible por un computador que describe personas y sus relaciones a otras personas y objetos. FOAP es un vocabulario descriptivo que se basa en RDF y OWL. Este estándar se utiliza para realizar consultas como por ejemplo que toda la gente que vive en Europa o todas las personas que viven en tal lugar geográfico. Veremos ahora unas etiquetas de mucha importancia y las más utilizadas en RDF. Las nombraremos brevemente. RDF XML literal es la clase de los valores literales para XML. RDF Property es la clase de las propiedades de RDF. RDF Statement es la clase para sentencias. RDF Back es la clase para contenedores desordenados. RDF Sec, la clase de contenedores ordenados. RDF Alt, la clase de contenedores alternativos. RDF List, la clase de listas de RDF. Ahora vamos a continuar con las propiedades usadas para un RDF. Las más importantes son: nombre de la propiedad es type, que es un objeto, o mejor dicho, el objeto es una instancia de una clase. Entonces por eso tenemos un dominio resource y un rango class. Para la propiedad first se trata del primer elemento de la lista. Ret trata de los elementos de la lista después de sacar el primero. Value es una propiedad idiomática usada para valores estructurados. Subject es el sujeto del tema de la consulta. Predicate es el predicado del tema de la sentencia. Object es el objeto del tema de la sentencia de RDF. Entonces, a continuación trataremos la anotación semántica. Una introducción a la misma. Es clave y se debe lo que este tema pues es como el pilar básico de lo cual se ha ido desarrollando las demás tecnologías en torno a la web semántica. Entonces empecemos a tratarlo. Como primer punto pongo que se debe agregar recursos a los contenidos actuales de manera que estos lleguen a ser entendidos de una manera inteligente por los computadores. Para entender esto de mejor manera, cité el siguiente texto. La notación semántica tiene una importancia crítica para conseguir que la web semántica llegue a ser una realidad. Esto tiene significado, como les comenté, la web semántica no se encuentra terminada ni desarrollada completamente, sino más bien hay muchos investigadores actualmente en el mundo trabajando para llevarla a ser una realidad concreta muy pronto. Entonces esta notación semántica es una base fundamental para lo mismo. El proceso de adicionar información al contenido actual, es decir, metadatos a los recursos web, se le conoce como notación semántica. Aclarando un poco más. Para que nos quede claro, la notación semántica de un recurso web consiste generalmente en relacionar su contenido o parte de él a un identificador. Este identificador por lo generalmente es una URI, ya que la URI, como todos sabemos, es un identificador único para objetos en la web. Estos identificadores se obtienen de conceptualizaciones de ciertos dominios del conocimiento que toman la forma de una ontología. Por lo tratado anteriormente, es necesario aclarar lo importante de la notación semántica por ser la base de procesamiento automático de las páginas web. Ahora vamos a ver la clasificación de los sistemas de notaciones. Hemos hecho una clasificación a muy alto nivel, entonces son en total dos. La primera es sistemas de anotaciones manuales. Un sistema de anotación manual de los más importantes que logré investigar es el Knowledge Annotator. Aquí está la URL en la que pueden ampliar un poco más del tema. Estos sistemas proporcionan una interfaz para los anotadores humanos, ver y navegar simultáneamente las ontologías como los recursos web y para agregar anotaciones en los recursos web. En anterior
todo el proceso de las anotaciones se llevaba de una manera muy manual por parte de la persona que lo hacía. O sea, tenía que tener claramente lo que estaba haciendo y tener la intención de hacer la anotación. En esta siguiente categoría que estamos viendo ahora, que es la anotación semiautomática, tiene un grado más inteligente de hacer las cosas. ¿Por qué decimos esto? Partiendo del ejemplo de la aplicación que investigué, AeroDAML, este sistema trabaja a través de PLN, que es el procesamiento del lenguaje natural, para extraer referencias en el texto a ciertos conceptos descritos en ontologías. Estos sistemas requieren como entrada un patrón de documento utilizado para entrenar al sistema. Hay otro tipo de sistemas en donde el contenido no es textual. Por este motivo no sorprende encontrar anotación semántica con enfoques de las anotaciones de imágenes, o anotaciones de objetos de audio en la web, o anotaciones de multimedia también para objetos en la web. Un caso muy especial también es el contenido anotado en el recurso, sino más bien en un servicio web. Podemos anotar también en servicios web, no solamente en lo que se conoce como páginas estáticas o páginas simples. Una aclaración, los números que están en corchetes es para esta referencia de la fuente en la que estoy tomando la información. La fuente estará al último del video. Listo. La importancia de las ontologías. Habíamos dicho que las ontologías son parte de la estructura semántica, pero tienen una importancia muy vital, por eso decidí ampliarla un poco más. Las ontologías son claves para esta interoperabilidad porque determinan el idioma que el software y sus agentes necesitan para comunicarse unos con otros y cómo nosotros las personas trataremos a estos agentes. Además, las ontologías también definen o permiten que la web semántica salve nuestro valioso tiempo que gastamos generalmente en la navegación de un recurso a otro con el fin de obtener información significativa sobre un objeto particular. Es decir, tiene la potencialidad de hacer que las búsquedas sean lo más acertadas posibles con el dominio que estamos buscando de información. Regresando un poco a la estructura de la ontología. Hay clases o instancias. Para explicar esto decimos que cualquier modelo que se construya contiene un número de clases que representan conceptos relevantes para la ontología o para el modelo. Siendo una instancia entidades que pertenecen a una misma clase. Para hacer un ejemplo rápido, si estamos modelando, una clase de ciudades, Cuenca y Quito serían las instancias para esta clase. Propiedades. Estas nos permiten establecer relaciones entre los conceptos de ontologías. Por ejemplo, una propiedad podría conocerse como estudiante de, la cual claramente define un estudiante con su lugar de estudio o centro de estudio. Reglas. Permiten modelar sentencias lógicas que se verifican siempre. Por eso se utilizan para representar conocimiento que no se puede representar con los otros componentes. Los propósitos de la ontología. Creación de conocimiento. Para obtener nuevas sentencias lógicas a partir de la información almacenada en la base de conocimientos. Restricciones. Estas sirven para indicar propiedades que el método debe cumplir y así detectar inconsistencias. Reglas reactivas. Permiten definir acciones a tomar por un sistema basado en conocimiento como consecuencia del cumplimiento de ciertas condiciones en general. Herramientas de razonamiento lógico y lenguaje de reglas para web semántica. Este tema es de mucha importancia, así que por eso lo puse al último. Es importante recalcar lo que se está utilizando actualmente para motores de inferencia que soporten los lenguajes que se están definiendo para la web semántica. Nombraremos los más importantes. Aplicaciones de ejemplo como las siguientes son Jena, que es el desarrollo de aplicaciones para web semántica que incluye razonadores para RDF Scheme, y WL-Lite, que es un subconjunto de OWL. Otro entorno de desarrollo para RDF que incluye un motor diferencia es Sesame. Una aplicación más es OWL-DL. DL es por descripción lógica. Es un tipo de lógica con potencial expresivo, un poco menor a la lógica de predicados de primer orden, pero le lleva ventaja en ser más eficiente para realizar razonamientos. Aplicaciones de ejemplo para estos son las siguientes, que ya mencionamos. RDF y OWL